En las últimas 2 décadas el mundo viene luchando contra el cambio climático. Algunos atribuyen su aceleración a la acción del hombre y otros a una acción normal de la naturaleza. Como sea, es evidente que vivimos un aumento de temperaturas que nos afecta. Por la cadena de los Andes y sus glaciares, se dice que el Perú será uno de los países más perjudicados por el fenómeno. El Perú concentra cerca del 70% de los glaciares tropicales del mundo. Este calentamiento global es evidente y sus efectos se manifiestan en muchos lugares del planeta. Ahora se habla de adecuación al cambio climático, algo que nuestros ancestros ya realizaban de forma espectacular. Si elaboramos una línea del tiempo y colocamos en él nuestro corto pasado y lo hacemos coincidir con la línea de los procesos climáticos en la Tierra, es probable que nuestros antepasados hayan lidiado con una naturaleza hostil que obedecía a un cambio climático, quizás menos evidente que el que experimentamos ahora, que afrontaron con argumentos científicos y técnicos diferentes a los que conocemos. Hipótesis para entender la sabiduría ancestral andina. Cosmovisión. Nuestros ancestros tuvieron una gran fortaleza que ahora no tenemos, su cosmovisión, su forma de ver la vida y que se reflejaba en el respeto a la naturaleza, a la veneración de los astros, del agua y el suelo. Nos dejaron muchas evidencias de esa sana convivencia con su medio. Desde Caral, 3000 años antes de Cristo, hasta Machu Picchu, aproximadamente 1450 años después de Cristo. Es decir, más de 5000 años de armonía con una naturaleza que para ellos tenía vida, y más que gestionar recursos, los criaron. El suelo, el agua, las semillas, el cultivo, los cerros tenían vida, y por lo tanto debían ser tratados con respeto. La Pachamama, la Madre Tierra, era la que proveía de alimentos para una población en constante crecimiento, y en defensa de sus actividades tenían a los apus, los cerros tutelares que velaban por su bienestar. Ahora hablamos de la existencia de una gran civilización andina que tuvo su mayor auge con el Tahuantinsuyo de los incas, que se desarrolló por los años 1400 a 1532 de nuestra era. Forma de transmitir conocimientos. A lo largo de ese tiempo de compartir aspectos de la hidráulica pre-inca e inca, resulta difícil pensar que ellos no tuvieran una forma de transmisión de conocimientos. Las evidencias que hemos ido documentando implica conocimiento científico que se ha compartido de generación en generación a través de diferentes formas, como son las narraciones, maquetas y creemos con elementos como los quipus. Nuestra historia. Un breve resumen de los principales periodos históricos ocurridos en nuestro país pone en evidencia los más de 5000 años de convivencia con la naturaleza que hicieron nuestros antepasados frente a los escasos 88 años de desarrollo agrícola desde 1930 con la creación de la Dirección General de Aguas, que empezó el desarrollo de los grandes proyectos de irrigación en el país. Esa convivencia natural y la veneración a los astros y los recursos naturales que llamamos cosmovisión hicieron que usaran de manera armónica y respetuosa su entorno, el agua y el suelo. Nuestro esfuerzo, el camino inca del agua. Esta sabiduría inca, ancestral, andina, se manifiesta en muchos aspectos del conocimiento: agronomía, astronomía, geografía, medicina, textilería, entre otras muchas más. Centraremos nuestro esfuerzo en el agua. Fue a partir de 1550 que se incorporaron conceptos de física y dentro de ella la hidráulica, que es la rama que se encarga del estudio del agua en movimiento. Pero los incas ya usaban ciencias básicas como las matemáticas, geometría, trigonometría, física y química. Desarrollaron también ciencias aplicadas, tal como se manifiesta en la ingeniería, arquitectura y por supuesto la hidráulica. Razón por la cual hemos creado el concepto hidráulica inca para definir las grandes obras
que tienen que ver con la acertada captación, conducción y distribución de las aguas en cada una de sus monumentales estructuras. Decimos Inca, pero ese término significa miles de años de cultura y lo usamos para sintetizar esa sabiduría andina, morena, ancestral y que se nos reconozca como sinónimo de grandeza. Uso ancestral del agua en el Perú. Presentamos un esquema donde hemos sistematizado las principales formas de uso del agua que hicieron nuestros antepasados considerando un uso del territorio como un todo, bajo la cosmovisión andina, muy diferente a la que actualmente tenemos, en donde se percibe a la naturaleza solo como una explotación de sus recursos. En el esquema de los sistemas hidráulicos incas identificamos a sistema de producción, sistema de represas altoandinas, sistema de recarga de acuíferos, amunas, sistema de andenes, sistemas de riegos, sistemas de acueductos, sistema de cochas, sistema de producción. Un gran ejemplo de los sistemas de producción lo constituyen los guaruguaru. Los guaruguaru son prácticas ancestrales de uso común en Puno, en áreas inundadas o llenas de agua. Consiste en jalar tierra formando una plataforma rodeada de agua, donde se realiza la siembra. El agua alrededor del guaruguaro crea un microclima que mitiga el efecto de las heladas, permitiendo el desarrollo de los cultivos. El agua, en los alrededores de la plataforma, absorbe el calor del sol durante el día y lo irradia de nuevo por la noche, protegiendo los cultivos de las heladas. Cuanto más campos cultivados de esta manera, más grande el efecto en el ambiente. Las plataformas son generalmente de 4 a 10 metros de ancho, de 10 a 100 metros de largo y de medio metro a 1 metro de altura, construida con la tierra excavada de los canales. Los sedimentos en los canales, con algas ricas en nitrógeno y restos de planta y pequeños animales, proporcionan fertilizantes para los cultivos. En la búsqueda de información sobre este sistema de producción, nos topamos con un dato curioso. Se estima una extensión de más de 120.000 hectáreas en suelo peruano, sistema de represas altoandinas. A lo largo de los Andes podemos apreciar una serie de represas que por su ubicación llamamos altoandinas, de mediana capacidad, cuya función era almacenar el agua de las lluvias. Podemos apreciar capacidades desde unos cientos de miles de metros cúbicos hasta cerca del 1.000.000 de metros cúbicos, que equivale a unas 10 canchas de fútbol o una altura de 10 metros. Nunca posicionadas en los cauces de los ríos, como ahora, que vemos presas de gran capacidad en el mismo río, como la presa Gallito Ciego, ubicada en Cajamarca, que por el proceso de erosión de sus cerros está colmatándose y trabaja con una capacidad menor al 50% de su capacidad de diseño. Sistema de recarga de acuíferos, amunas. De mayor presencia en la serranía de Lima, es una práctica ancestral de recarga de acuíferos que ahora se muestra como novedosa, pero que los pre-incas limeños hicieron con excelentes resultados hace cientos de años. E incluso en la actualidad lo practican los pobladores de la comunidad campesina de Tupicocha, ubicada en la parte alta de la cuenca del Lurín, en Huarochirí, Lima. Este es el mejor ejemplo de la llamada cosecha de agua. Consiste en un ritual que implica asambleas, limpieza de acequias y sobre todo veneración al agua. Antes del inicio de la limpieza de las acequias amunadoras, se realiza el tributo a la Pachamama, la Madre Tierra, y a la Mamacocha, el agua, la Yaco. Podemos tipificarlos como sistemas de recarga superficial localizados fuera de los cauces de los ríos, mediante sistema de canales asociados a campos de extensión, cuyo principio es captar las aguas del río,
llevarlo fuera del cauce mediante canales y extenderlos en una superficie permeable. El sistema funciona también con zanjas abiertas que siguen las curvas de nivel de las punas, lo que permitía conducir el agua de lluvia hasta un lugar llamado cochas, abiertas para recibir el agua y que luego se filtrara en las montañas para surgir aguas abajo, como Puquios meses después. Sistema de andenes. Según Luis Masson Meis, estudioso de los sistemas de andenería en el Perú, existe aproximadamente 1 millón de hectáreas en andenes. De ellos solo se explota efectivamente un 25%. No se cuenta con un inventario actualizado y confiable de esta gran obra de ingeniería que nos heredaron los incas. Constituyen un patrimonio cultural subutilizado en zonas donde prevalece la pobreza extrema por contradicción. Sistemas de riego. Son innumerables los vestigios de grandes obras hidráulicas, como canales de riego, que han señalado la ruta del agua y que son como las venas que llevan vida a todos los rincones del país. Algunas veces trasvasando aguas hacia zonas con mejores condiciones de clima y suelo, que refleja un uso inteligente del territorio. Un gran ejemplo lo constituye el Canal Pumbemayo, que es parte de una de las obras hidráulicas más importantes de la época pre-inca. Se trata de unos bloques tallados, por lo que discurre agua en una suave pendiente que incluye túneles y codos en zigzag para minorar la velocidad de la corriente. Otro ejemplo vivo es el sistema de riego Huirucatac, en la parte alta de la cuenca del río Nepeña, en Huaylas, Ancash, donde mediante un sistema de lagunas interconectadas, unidas por un canal de más de 100 kilómetros, se llevan las aguas desde la cuenca del río Nepeña hacia la cuenca del río Santa La Camarca. Este es emblemático, por lo que representa unir los Andes con la costa mediante venas de ríos que llevan vida a zonas desiertas. Sistema de acueductos. Estos acueductos conducen la filtración de los ríos Aija, Tierra Blancas y Nazca por tramos subterráneos, llamados galerías o socavones, y por tramos descubiertos, llamadas galerías o zanjones. En los tramos cubiertos construyeron chimeneas de sección helicoidal cada cierto tramo, con el fin de realizar el mantenimiento de las zanjas y cargar con la presión atmosférica al acueducto y mantener el régimen de flujo, el mismo que no causa erosión ni sedimentación en el canal. Las chimeneas tienen una longitud promedio aproximada de unos 50 metros, donde se puede ingresar con relativa facilidad a realizar el mantenimiento. Las paredes de estas chimeneas están revestidas con piedra cantorrodado, colocados aparentemente sin aglomerante, y mantienen su estabilidad a pesar de los fenómenos naturales ocurridos, como el terremoto de Nazca en 1996. Los tramos descubiertos los revistieron también con piedra cantorrodado y sin aglomerante, que han resistido los embates de la naturaleza. Los caudales que fluyen por estas galerías van en rangos de 13 a 50 litros por segundo. Son más de 30 galerías que cruzan todo el valle de Nazca y que ahora, por la expansión urbana, están en peligro. Sistema de cochas. Nuestros antepasados usaron un conjunto de cochas o reservorios pequeños que permitía almacenar el agua proveniente de los ojos de agua, de manantiales, para poder usarla de una manera más eficiente en los momentos de riego. Un claro ejemplo lo vemos en la cuenca del río Chancay-Guaral, en la parte media del sector Añasmayo. Los comuneros de Huayñopampa hacen un uso eficiente del agua de riego, desde la captación en los puquios, la conducción, el almacenamiento en un sistema de cochas y la aplicación del agua en la planta.